Bueno, como les decía, en el primer punto lo que tenían que hacer era armar un esquema de contenidos del texto. ¿Qué significa esto? Vertir en estas macro proposiciones compuestas por frases nominales, es decir, frases que tengan un núcleo, que el núcleo sea un sustantivo, tenían que vertir la información principal del texto. Y para esto tenían que tener en cuenta la propia organización del texto. Si esto, por ejemplo, ahora le pondríamos los números de página, esto queda como un índice, casi. ¿Sí? Esa es un poco la idea del esquema de contenidos. Les había dicho que lo hacíamos porque sirve tanto para analizar los textos que ya leímos como para planificar la escritura que ustedes van a hacer. ¿Sí? Ustedes cuando vayan a escribir ahora el informe van a tener que hacer algo parecido a esto. Van a tener que poner el título, los subtítulos que van a usar, el contenido que va a ir dentro de esos subtítulos. ¿Sí? Esta era una forma muy atenida al texto, pero correcta de hacerlo. ¿Y por qué es correcta? Primero, porque toma la información que da el paratexto, que son los títulos y los subtítulos propios del artículo. Segundo, porque está bien jerarquizada la información. Por ejemplo, en este trabajo, acá lo que encontramos es quizás un mayor detalle en relación a al desarrollo del texto, pero ¿qué pasa? Nos queda esto en el mismo nivel que esto y que esto. ¿Sí? Y estos son argumentos que van dentro de el fantasma de la prohibición presente o dentro de este subtítulo. Entonces tendrían que estar corridos hacia la derecha. ¿Sí? La idea del esquema de contenidos es poder identificar bien esto, es cuál es una idea principal, cuál es una idea secundaria y cuál es el contenido de esa idea secundaria. Entonces, esto está bueno en términos de detalle porque es un poco más extenso, eso está bien hecho. El tema, y la razón por la que no es del todo correcto el esquema, es que pone en un mismo nivel jerárquico las ideas. Y algunas son ideas más importantes que otras o engloban a ideas más pequeñas. Por ejemplo, como veíamos acá, estas características que eran los argumentos que él trataba de debatir en el texto van adentro del fantasma de la prohibición presente y no en un mismo nivel. O sea, no los encontramos acá, sino que los encontramos englobados dentro de este subtítulo. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien, hubo otro si no me equivoco, había sido Ignacio, que yo creo que quizás confundió un poco la idea de contenido y desarrollaron, por ejemplo, de esta manera, que como al interior de, de cada subtítulo o de cada apartado. Y esto, bueno, no había que hacerlo de esta forma, la idea era mantenerse en una oración cortita que no tenga verbos, sino que cuyo núcleo sea un sustantivo. Por eso había que hacerlo más de esta manera. Cuando ustedes lo hagan pensando en el trabajo que van a hacer, lo van a tener que hacer así. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda con esto? No, profe. Bueno, seguimos. El punto 2a les pedía, bueno, el título del trabajo. El punto 2b les pedía que pongan algunos datos del autor. Acá estamos medio escasos de datos, nos pusieron el nombre nada más. Bueno, cuestiones de forma que les pido para cuando hagamos trabajos. Por favor, primero, pongan los incisos a los que están respondiendo. Porque a veces uno se está corrigiendo y yo, por ejemplo, acá no sabía a cuáles de los puntos estaban respondiendo. Y segundo, revisen
revisen, péguenle una última revisada al texto siempre antes de mandarlo, porque van a encontrar errores, pasa, pero está bueno mandar un trabajo que se nota que fue revisado antes de enviarlo, por lo menos una revisada final. Si tienen algún problema, por ejemplo, como le pasó a Yara hace un rato, que me decía que tenía miedo de que se le borren cosas, bueno, me avisan, me mandan un mensaje, me avisan, mire, profe, yo terminé el trabajo, pero me pasó esto, me lo envían igual y está bien, digamos, no quiero que por cuestiones técnicas se queden sin entregar, pero sí que tengamos ciertos recaudos a la hora de enviar trabajo, sobre todo porque la idea un poco de esta materia es cumplir con ciertos formatos académicos a la hora de escribir, de las entregas, etc. No les bajé puntos por esto, igual ni nada por el estilo. Solo es una recomendación. Bien. Segundo punto decía, bueno, cuáles eran los datos del autor. Acá me incluyeron pocos datos, la verdad. La idea era que, bueno, y también les pasó esto, hubo varios de ustedes que pusieron que era Bailan y era Palián, el nombre del autor. La idea es que, por ejemplo, en datos del autor me puedan poner, no había que desarrollarlo mucho, no hacía falta, está bien con el nombre por ahora, pero la idea es que, por ejemplo, pongan el ámbito, la profesión que tuvo, si es escritor, si es sociólogo, si es antropólogo, si es docente, es dónde estudió. Esas cuestiones que hacen a lo que puede ser el campo en el que trabaja. Por ejemplo, si, capaz que si lo googleaban podían buscar que era editor del Gato y la Caja. O sea, era parte del grupo editorial del medio El Gato y la Caja. Entonces estas son cuestiones que hacen, que son fáciles de buscar, porque yo lo busqué googleando, digamos, nomás el nombre de esta persona, y te van saliendo datos que hacen también a la interpretación del texto, ¿sí? Porque, por ejemplo, nos puede salir qué otras cosas se escribe, entonces ya vamos a pensar por dónde va a venir el texto antes de que lo leamos, o nos va a ayudar una vez que lo leemos a entender con quién está discutiendo, en dónde está parado para decir lo que dice, si es un matemático que se le ocurrió hablar del tema o si es una persona de las ciencias sociales o si es biólogo, etcétera. Digamos, como que en todos los temas hay muchos puntos de vista. O sea, por ejemplo, sobre la marihuana o sobre la legalización de la marihuana hay muchos puntos de vista y hay muchas formas de abordarlo. Entonces, está bueno ver de dónde viene esta persona para entender cuál es su campo específico o en qué se especializa. Bien, después, tenían que poner la bibliografía, poner el texto, los datos del texto, como si fuesen a citarlo en la bibliografía. Esto está correcto. No vamos a corregir si hay algunas diferencias mínimas en las formas de citado. Por ejemplo, alguna página, la que les mandé, no decía lo de poner el párrafo, otra sí. Lo importante es que, primero, mantengan un criterio durante todo el texto sobre cómo referenciar. Si ustedes referencian así, por ejemplo, pusieron esto, el título, ¿cómo se llama? En cursiva. ¿Sí? Entonces, toda la bibliografía que ustedes pongan, todos los títulos tienen que estar en cursivo. ¿Se entiende? Es una cuestión de mantener cierto formato o sea, esto está bien, pero no me pueden poner, por ejemplo, este título así y la próxima referencia, cuando ustedes hagan el trabajo me estoy refiriendo, ¿no? Y la próxima referencia con el título en negrita, digamos. Si ustedes cuando buscaron en las normas APA que yo les dejé cómo hacer esto y les aparecía así, bueno, lo hacen así y lo hacen en todos los casos igual. Eso es lo importante, digamos. Que primero, brinde la información correcta del autor, el año. Pues, por ejemplo, esto está mal, porque no hay ninguno que te diga que lo hagas de esta manera. Si lo hacen con fecha y con día, lo tienen que poner 19 de abril de 2021. 19 con números, pero tiene que poner de abril escrito de esa manera. A ver si alguien por aquí. ¿Ves? Por ejemplo, así. Acá alguien más me puso baile. También es cierto que a veces te corrige solo el Word, entonces hay que tener cuidado.
Bueno, por ejemplo, acá lo que pasó, que a alguien más también le pasó, es que me pusieron en donde tendría que ir el título del trabajo, algo que no era el título del trabajo, sino que era un subtítulo. Digamos, esas cuestiones hay que estar atentos y atentas. ¿Hasta acá bien? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Sí, ¿Va sí. surgiendo alguna duda? Yo estoy hablando medio rápido, capaz. Si va surgiendo alguna duda en el medio, o si alguien me quiere decir, che, yo hice esto así porque pensé tal cosa, o porque encontré esto y me pareció, interrúmpame sin ningún tipo de problema. Profe, Sí, no entendí eso de la letra cursiva. ¿Lo puedo ajá, explicar de nuevo? lo podemos explicar de nuevo, ¿cómo no? Bien, por ejemplo, acá hay algunas de las normas APA, depende de dónde lo busquen, depende de qué edición, que dicen que, por ejemplo, esto, que es el título, va en cursiva. Se pone en cursiva, simplemente. Lo que importa, y yo no les voy a andar corrigiendo específicamente si, por ejemplo, ustedes lo usaron en cursiva o no lo usaron. Lo que sí les voy a corregir es que si me ponen dos formatos distintos. Por ejemplo, esto es la bibliografía de su trabajo, de su informe. Acá no lo pusieron con cursiva, lo pusieron con letra normal. Si en el próximo, si el otro texto que citan o que referencian ahí en la bibliografía está con cursiva, bueno, eso está mal porque no establecen no me cambiaron el criterio. ¿Se entiende? O sea que si en la bibliografía los títulos de donde sacó la información tienen que estar todos iguales, o en cursiva Tienen o que en estar negrita. todos iguales, exactamente. Siempre, Bien. la herramienta que estamos usando es la que yo les dejé, que se llama normasapa.org. Ustedes, ante la duda, buscan ahí cómo citar tal cosa en la bibliografía, bueno, y como les aparece, lo hacen. Ahora, ¿qué pasa? También hay otros sitios que también son de normas APA, que quizás tienen una norma anterior y que dicen que esto va en cursiva. Bueno, si es así, si ese fue el que encontraron y está bien, bueno, mantengan los criterios. Eso es algo importante, digamos, como que un trabajo se ve bien cuando se entiende que hay un criterio de citado homogéneo en todo el texto y de referencias bibliográficas. Así que sí, eso, si ya empezaron a hacerlo así o si ya lo hicieron así y lo buscaron ustedes y estaba correcto, o era la forma correcta de hacerlo, lo siguen haciendo. Acá, por ejemplo, falta un punto. Que separe el título de el nombre del medio. Pero el resto está bien. ¿Y dónde está recuperado? ¿Se entiende hasta ahí lo de la bibliografía? Sí, profe. El recuperado es obligatorio, digamos, o sea, va, porque no, creo que en las normas no lo vi yo, Bien, pero en el ejemplo que usted dio sí. en las normas viejas se ponía y en las normas nuevas no se pone más. Como les repito, exactamente igual esto que lo de la cursiva. Si lo hacen todas las veces, está bien. Si no, ponen directamente. O sea, eso, mantengan el criterio. Ah, bien. Bueno, listo, profe. Gracias. Mientras ustedes o sea, eso va a ser lo importante, digamos. Que tenga toda la información necesaria, o sea, cosas que no pueden hacer. Por ejemplo, no poner el número, no poner el año entre paréntesis, no poner el paréntesis, empezar poniéndome el nombre de pila, o sea, que me pongan Juan Cruz, y después el apellido, como hay cosas que sí se mantienen, que son apellido, las iniciales del nombre, que esté el título bien, por ejemplo eso, no me pongan partes que no son el título acá, o sea, un subtítulo no va acá. ¿Bien? Seguimos. En el punto D. En el punto D tenían que hacer una especie de resumen, una especie no, un resumen de del texto. Ahora, ¿qué pasa acá? En general, la mayoría lo hizo bastante bien, pero pasó que la idea de hacer un resumen es que ustedes pueden ir a ese resumen
y entender la totalidad del texto, ¿sí? O por lo menos sacar las ideas centrales. Y para eso es muy útil volver sobre, perdón, no lo encuentro quiénes lo habían hecho, volver sobre exactamente esto, por ejemplo. Entonces, si yo miro esto, voy a entender que la idea central del texto va a ser la legalización. No va a ser que es peligrosa, o no va a ser que se dice que es la puerta de entrada a otras sustancias. Y esto me refiero que cuando ustedes hacen un resumen también tienen que jerarquizar la información. O sea, ustedes van a empezar hablando de cuál es la idea central del texto. Y la idea central del texto, por lo menos en los términos que lo plantea el autor, va a ser que hay que legalizar la marihuana, o eso es el argumento que da Balián. ¿Sí? Entonces, hubo gente que, por ejemplo, me empezó a hablar del texto y me hablaba de estas cosas que ya son, miren, una tercera idea en relación jerárquica, digamos, en relación de importancia, con respecto a la idea principal. Y si nosotros estamos haciendo un resumen de 2 párrafos, y se va a perder un poco cuál es la idea principal, y nos vamos a quedar con estos que son argumentos que el autor da para justificar la idea principal. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Otra cuestión muy importante, que tiene que ver con la redacción. ¿Ven? Acá está muy bien. La idea principal del texto es legalizar la marihuana, tratando de hacer entender al público. Esto está muy bien, ¿por qué? Porque cuando nosotros hacemos un resumen de un texto que no es nuestro, no tenemos que decir lo que dice el texto como si fuesen nuestras propias palabras. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, acá está muy bien porque está haciendo una referencia a lo que dice el texto, lo que dice el autor, cómo dice Balián, tal como señala el autor, esto. Porque nosotros estamos hablando de su texto y de sus argumentos. No estamos poniendo nuestras opiniones o nuestras ideas con respecto al tema. A veces, por la forma en que redactamos, parece que lo que estamos diciendo no son las ideas del autor, sino que son ideas nuestras. ¿A qué me refiero con esto? A ver, ¿quién lo veía? Más o menos en este sentido. Por ejemplo, bueno, acá hay alguien que empezó, por ejemplo, con una idea que no era la central, sino que era uno de los argumentos. Pero alguien le había corregido eso particularmente. Por ejemplo, en una oración sencilla. Una droga que es mal vista por casi toda la población. Esa es una afirmación bastante fuerte. Y no es el primero que, si vamos a decir algo así, tenemos que señalar que es una idea que debate o que dice el autor. Entonces, si vamos a hablar de esto, tenemos que señalar quién es la persona que lo dice. Y todo el tiempo está remitiéndonos a que el autor hace esto, el autor hace lo otro, el autor debate con esta otra idea, etc. No va nuestra propia voz en el resumen. ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que pasa? A veces, por la forma en que lo escribimos, esto está bien, por ejemplo, esto es un comienzo correcto, digamos, se habla del texto. Hubo gente que directamente me empezó a hablar, y no hace referencia a lo que el texto dice, sino que empezó a decir, a dar como propios los argumentos. Es decir, la marihuana se ilegalizó inicialmente porque era una forma de discriminación hacia los negros. Está bien, pero si dicho de esa manera, queda como una idea de quienes están escribiendo, que en este caso son ustedes. Entonces, la forma correcta de hacer eso es decir, uno de los argumentos que da Juan Cruz Balián para señalar que fue irrisorio o fue una mala idea ilegalizar la marihuana en un primer momento, fue porque se hizo para tal cosa. Y esto estoy recayendo en esto porque cuando ustedes hagan un informe, el informe tiene muy poco de la voz propia, si se quiere. Tiene mucho de recopilar información, de usar un registro más bien neutro. Ahora lo vamos a ver igual, antes
de que termine la clase, si llegamos. Pero es esto, van a tener que estar retomando autores todo el tiempo. Entonces tienen que tener cuidado de que las cosas que están diciendo no les queden como si se las inventaron ustedes o si son ideas de ustedes, sino que son ideas de otros. Esto funciona en dos sentidos. Primero porque, como ya les dije, hay que reconocerle todo el tiempo la labor a los otros, pero también funciona para no tener que nosotros decir estas afirmaciones que pueden sonar de sentido común. O sea, si yo digo que la marihuana es una droga mal vista por toda la población, tengo que justificar eso. Y esto es lo que no hay que hacer en la ciencia en general. O si lo hacemos, tenemos que encontrar la forma de argumentar esas ideas. Todas esas sentencias que nosotros hacemos que parten de nuestro propio sentido común, tenemos que encontrar la forma de justificarlas. Una forma de justificarla, y para no enroscarnos tanto, es decir que es algo que dice el autor. El autor dice que esto sigue siendo algo que está mal visto. Por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, sí. Entonces, bien, la forma que lo tenían que hacer era esa que les mencionaba. Por ejemplo, acá la idea principal del texto es tal. Acá menciona los argumentos que da, su consumo, su peligrosidad, su acción, son los argumentos que da para decir que son falsos estos mandatos de sentido común, o estas ideas desde el sentido común de que es peligrosa, que es adictiva y que le aporta entrada a otras drogas. Y acá, bueno, va señalando los otros argumentos y qué beneficios, o sea, lo van haciendo, fíjense, si ustedes leen esto, está muy similar a la organización que dio el propio autor al texto. Entonces, lo bueno de hacer un buen esquema de contenidos es que después nos permite escribir con muchísima más soltura, porque una vez que ya tenemos delimitado esto, sabemos, o vamos a poder visualizar, que por ejemplo estas tres cosas están en un mismo nivel de jerarquía, y que van dentro de lo que el autor refiere como por qué se prohíbe hoy la marihuana, o por qué hoy está prohibida, y son los puntos que él da para rebatir esas ideas. Y además nos da una idea de cómo cerrarlo, porque ya, si el autor mismo da sus propias conclusiones, bueno, van a ser las que vamos a poner en el resumen. Pasó que hubo varios que no, como que vieron más o menos bien, pero bueno, como que quedó la idea final medio que no supieron o estaba más difícil de cerrarlo. Si ustedes hacen un buen esquema de contenidos, ya eso queda resuelto, porque van a poner cuál es el argumento, la conclusión final y listo. Por último, tenían que, en el punto número, en la letra E, si no me equivoco, ¿ya vamos por la E? Sí. Tenían que poner algunas citas. Bueno, esto se está por cortar, se corta, podemos entrar al mismo link. Tenía que poner una cita, 3 citas del texto. Hubo gente que buscó las citas que el autor usaba, y eso no era lo que había que hacer, sino nosotros teníamos que retomar alguna parte que nos gustara, que encontráramos, lo que sea, del autor, y ponerla en una oración adentro de un texto. Por ejemplo, acá está la cita textual, está bien, faltó ponerla en juego con una oración. Lo que yo quería que hagan, que era como era para practicar también cuando lo tengan que hacer en su trabajo, era, por ejemplo, estos hablan, quienes se oponen a la alegación pueden tener muchas razones muy atendibles. Bueno, esto. Legalizar y regular el mercado es la mejor opción, es mejor que mantener el oscurantismo actual. Podrían haber puesto una introducción que diga, mínimo, esas son palabras, 4 o 5 palabras, que digan, hay muchas mejores opciones que mantener la droga ilegalizada, tal como señala Balián, y ahí abrían la cita y ponían. ¿Sí? Creo que hubo alguien por acá lo había hecho. ¿Sí? Por ejemplo, acá, en la publicación, tal,
se habla de los argumentos, de por qué no se legaliza, como escribe Balián. De hecho, de acá, como que se dieron la consigna y estuvo muy bien, porque lo juntaron todo en un mismo párrafo. Joya, está bien. Era la idea que lo puedan integrar a un texto con mínima elaboración propia. Por ejemplo, podían, hasta acá, esto era una de las citas que tenían que usar. Acá los chicos siguieron y armaron todo un párrafo usando, acá hicieron la reformulación, acá falta la coma. Y bueno, obviamente reitero que esto estaba mal escrito el nombre. Y acá finalmente hicieron una cita de más de 40 palabras que lo tenían que hacer de esta manera, con sangría hacia la derecha. Eso está muy bien. Algunos van a encontrar que no les piden lo del párrafo, pero bueno, ustedes búsquenlo en las normas APA que les dejé y como salga que lo diga ahí, háganlo. Y reitero, acá también tienen que mantener el mismo criterio durante todo el texto. Si ustedes están poniendo a las páginas de internet el párrafo, lo hacen todas las veces. ¿Sí? Si va a ser un texto que tiene páginas, van a tener que poner las páginas. El párrafo es solamente para cuando no tienen páginas. Tienen 1, 2, 3, 4. ¿Cuál estábamos viendo recién? Acá. Importante, no va Juan Cruz, el Juan Cruz no va solamente el apellido en el texto. Esto va cuando lo referenciamos en la bibliografía. ¿A alguien le quedó la duda de la diferencia entre referenciar en el texto, citar en el texto y hacer la referencia en la bibliografía? A mí, profe, la de citar, más que nada. ¿Qué duda sobre citar? Porque yo en el trabajo, yo no sé cómo fue que pensé que había que buscar esa cita así indirecta o indirecta, mixta, todo eso. Pues yo entendí, en general, como que entendí mal el trabajo. Entonces ahora estoy viendo que lo que hice está mal y esos puntos así de cómo se citan, como que no lo estoy entendiendo. Claro, fue lo que vimos la clase pasada y lo que estaba en la clase que les subí, la última. Sí, sí. A lo que vi como hiciste el trabajo, te quedaste como en el ejercicio que habíamos hecho antes, que estábamos viendo de forma más sencilla lo de citar directamente, citar indirectamente. Bien, corto, porque ya se va a cortar solo. Así que nos volvemos a meter en el link. ¿Seguimos? Bueno, profe. Bueno, profe.